Bienvenidos al Alcance de Z Church, la iglesia en línea de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Huggins. Una iglesia que va a la velocidad de la luz de Jesucristo. Yo soy Javier Lorenzo. Ahora voy a hacer una pequeña verificación que se está oyendo todo. Un momentito, por favor. Previo a una pequeña oración, les voy a traducir un mensaje de nuestro pastor Larry Huggins, titulado La revelación del Apocalipsis o la revelación paulina. Padre amado, que el mensaje de hoy no sea de mis palabras, sino que proceda de tu palabra viva, inspirada mediante el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Este es el mensaje de nuestro pastor Larry. Hoy tengo un mensaje muy importante para ti y comienza con una pregunta. ¿Lo estás viviendo en los últimos tiempos o en el tiempo del ahora? ¿Puedo repetirlo? Porque realmente necesitas reflexionar sobre esto. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Cuál es tu paradigma? ¿Cuál es tu perspectiva de la vida? ¿Se centra en los tiempos del fin? Oh, Dios mío, estamos viviendo los últimos días, mira qué locura es todo. ¿O estás enfocado en los tiempos del fin o estás enfocado en el tiempo de la hora? Alabado sea Dios. Yo estoy enfocado en el tiempo de la hora. Creo que todo estará bajo control. No hay mucho que yo pueda hacer para cambiar el calendario de Dios respecto a los tiempos del fin. Pero sí hay muchas cosas que puedo hacer con respecto a mi vida, como asegurarme de estar en la voluntad de Dios, en el plan de Dios bajo mi vida o bajo la provisión de Dios. Y tú también puedes hacer. Así que hay una razón muy poderosa para este mensaje de hoy. No querrás perderte. Quédate conmigo hasta el final, porque Dios tiene información importante que te ayudará a guiar tu camino, con la ayuda del Espíritu Santo, hacia aguas seguras. Permíteme orar. Padre, te doy gracias por todos los que están viendo y escuchando. Creo que nos has reunido mediante tu Espíritu. Gracias por ungirme para transmitir tu palabra con exactitud. Gracias por traer a mi mente todo lo que me has dicho. Y te doy gracias por los corazones y las mentes que están abiertos a escuchar y cumplir tu voluntad. Demos gracias a Dios por la palabra de Dios. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. No caminamos en tinieblas, sino que caminamos bajo la iluminación de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy voy a hablar de dos revelaciones. Probablemente ya hayas adivinado que me refiero a la revelación de Jesucristo, que llamamos la revelación de Juan, el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que trata sobre los tiempos finales. Y la compararé con la revelación del Nuevo Testamento dada al apóstol Pablo. Así pues, hoy compararemos ambas revelaciones. Consultaré mis notas con frecuencia, porque todo lo que el Espíritu Santo me ha guiado a decirles es importante. No quiero omitir nada, ya que esto plantea un argumento crucial sobre lo que debemos hacer al ver que se acercan los tiempos finales. Si observamos nuestro entorno, vemos que la situación actual es caótica. La gente hace suposiciones y, aunque parezca mentira, hay quienes están muy angustiados por lo que sucede en el mundo. Yo, en cambio, no siento nada de angustia, en absoluto, ni lo más mínimo. Nada de esto me inquieta, ni me quita el sueño. No siento ansiedad. ¿Por qué? Porque confío en Él. Si ustedes son creyentes de verdad, deben relajarse y confiar también en Él, pues Dios no nos ha destinado a la ira, sino a recibir la salvación por medio de Jesucristo. Para empezar, haré una breve comparación. La revelación de Juan del Apocalipsis, a la que me referiré frecuentemente de esta manera, frente a la revelación de Pablo. La revelación de Juan, el Apocalipsis, es alegórica. Está repleta de símbolos que la gente intenta interpretar. Contiene más de 400 símbolos y la mayoría de ellos recibe múltiples interpretaciones según quien los analice. Cada persona los interpreta basándose en su propia experiencia, su época, su cultura y su propia perspectiva. Si consideramos las posibles combinaciones de estos pasajes, dado que hay más de 400 símbolos en el libro del Apocalipsis,
Resulta muy difícil ofrecer una interpretación sencilla. Es un libro sumamente complejo. En cambio, si observamos las revelaciones de Pablo, vemos que se trata de un libro muy sencillo de interpretar. Es algo literal, no hay simbolismos. Él dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Eres una nueva criatura en Cristo. No tienes que adivinar qué significa eso. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No necesitas interpretar eso. Pablo presenta una revelación literal que puede explicarse sin lugar a conjeturas. He recopilado una lista, tarea que resultó difícil, de más de 400 pasajes bíblicos sobre nuestra posición en él, los cuales nos revelan quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer gracias a nuestra unión divina con Cristo. Es la revelación de Pablo. Por otro lado, en la revelación de Juan, como decía, hay más de 400 símbolos, tipos y sombras, cuyo significado real desconocemos. Esto hace que ofrecer una interpretación sólida y veraz sea un gran desafío. Sin embargo, como ya dije, eso no impide que la gente lo intente. Todo el mundo parece fascinado por este libro. Quieren atribuirles un significado a estos pasajes y debaten apasionadamente al respecto. Es decir, la gente tiene opiniones muy fuertes sobre lo que representan los distintos signos. La forma en que se combinan altera el significado. Es increíble. Permíteme darles algunas cifras. Me gustan los números que aparecen aquí. Bueno, primero les diré qué tan extensa es la revelación de Pablo. Consta de unas 50.000 palabras. La revelación de Juan, el Apocalipsis, en cambio, tiene apenas 12.000. Aunque la revelación de Pablo contiene 4 veces más palabras que la de Juan, les aseguro que esta última recibe mucho más atención por parte de cristianos e incluso de no cristianos que la de Pablo. Se han producido más de 1.000 largometrajes basados en el libro del Apocalipsis o influidos por él. ¿No es asombroso? ¿Alguna vez se habían detenido a pensar en eso? Más de 1.000 películas que tratan sobre el Apocalipsis, el fin de los tiempos, el juicio, el anticristo, el arrebatamiento y todo eso. Más de 1.000 películas. En cambio, apenas se han hecho unos 5 largometrajes sobre la vida de Pablo. ¿Y cuántos han abordado su revelación? Ninguno. Hollywood no toca ese tema en absoluto. Mel Gibson está por estrenar una nueva película que va más allá de la pasión de Cristo y que, espero, abordará el sacrificio vicario. Oro para que haga un buen trabajo, porque para muchas personas lo único que saben de la Biblia es lo que ven en el cine. Y ojalá alguien hable sobre la revelación de Pablo. Llevo predicando sobre la revelación de Pablo desde que empecé a trabajar para Kenneth Hagin, allá por 1974. Antes de eso, no tenía ni idea de qué se trataba. Yo ya era salvo, estaba lleno del Espíritu Santo e incluso predicaba, pero nunca había oído hablar de la revelación de Pablo hasta que empecé a trabajar para Kenneth A. Hagin. Mucha gente asocia el nombre Kenneth Hagin con el mensaje de la fe o la palabra de fe. Yo también, obviamente, fui su director de arte y ayudé a producir sus libros y revistas. Para hacer eso era necesario conocer sus enseñanzas. Lo que realmente obtuve de ese ministerio fue una comprensión y un aprecio por la revelación de Pablo. El hermano Hagin predicó un mensaje hermoso sobre la revelación de Pablo. Lo escuché muchas veces y se quedó grabado en mí. De hecho, por eso es que ha pasado todos esos años recopilando esta lista exhaustiva de todos los pasajes bíblicos sobre nuestra posición en Él, en Cristo. Porque es importante que sepas quién eres, de quién procedes, qué tienes y qué puedes hacer a través de tu unión divina con Cristo. Hay más de 8 millones de videos en YouTube sobre el libro del Apocalipsis o sobre algún aspecto de él. 8 millones de videos. Es decir, la gente está absolutamente fascinada con el libro del Apocalipsis debido a todas las imágenes que contiene. La bestia, el anticristo, fuego cayendo del cielo, terremotos, inundaciones. Es un libro épico y espectacular dentro de la Biblia.
Y creo que la gente se siente atraída por él precisamente debido a todas esas imágenes asombrosas. Resulta casi entretenido. Sin embargo, después de terminar de leerlo, a menudo no sabemos qué hemos leído. Es interesante notar que el libro del Apocalipsis comienza con una bendición. En el primer capítulo dice que sea bienaventurado es todo aquel que lee este libro. También se menciona que pesa una maldición sobre cualquiera que añada algo al libro o le quite algo. Pero dentro de un momento descubrirás lo imposible que resulta no añadir ni quitar nada al libro cuando intentas interpretarlo. Es literalmente imposible no alterar su significado de alguna manera. Así que esta es mi postura al respecto. ¿Creo que el libro del Apocalipsis debería estar en la Biblia? Sí, está ahí, ha sido canonizado y aceptado. Pero ¿creo que deberíamos intentar interpretarlo? No. Considero que la bendición reside en leerlo y dejarlo tal cual. Al fin y al cabo, se refiere a un tiempo que aún no ha llegado y se revelará en el momento oportuno, por lo que no tienes que preocuparte por ello. No sientas que estás obligado a interpretarlo ni aceptar sin más la interpretación de otra persona. Te daré mi consejo. Léelo, cierra el libro y da gracias a Dios, porque Él tiene el control. Amén. Muy bien. Durante más de 2000 años, cada generación ha hecho múltiples predicciones sobre cuándo regresará el Señor. Todas y cada una de ellas han sido erróneas. Personalmente, he vivido 17 crisis o escenarios o predicciones sobre el fin del mundo, el fin de los tiempos y el regreso del Señor Jesucristo. 17 de ellas tan solo en mi corta vida. Ha habido miles de predicciones sobre el regreso del Señor. Cada generación ha hecho múltiples predicciones. Estaban seguros que Él regresaría durante la peste bubónica. Estaban seguros que volvería durante la Primera Guerra Mundial, la llamada la Gran Guerra. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Todo el mundo ha hecho estas predicciones sobre el regreso del Señor. Esto le ayuda a los escritores a vender muchos libros mientras tanto, porque la gente siente fascinación por el tema. He asistido a muchísimos seminarios donde varios predicadores hablan simultáneamente en diferentes salas. Hay talleres durante todo el día y puedes elegir inscribirte a cuál asistir. Algunos ofrecen talleres sobre el fin de los tiempos y el anticristo, mientras en otros talleres tratan sobre el presente y quién eres en Cristo. Te aseguro que la asistencia al taller sobre el fin de los tiempos es 10 veces mayor que la del taller sobre el presente. Así es la gente, así estamos configurados. No critico a nadie, solo intento poner las cosas en perspectiva y plantear la pregunta: ¿dónde estás viviendo? ¿Vives en la revelación de Juan, que aún no se ha manifestado, o en la revelación de Pablo, que ya ha sido revelada? Vamos, toma una decisión. Elige a Pablo. De acuerdo, elige a Pablo. Sabemos quién es Pablo, dónde nació Pablo, cómo vivió, por dónde viajó, cuánto tiempo vivió, dónde murió, qué predicó. Sabemos qué le gustaba y qué no, con quién se llevaba bien y con quién no. Sabemos mucho sobre Pablo. El autor del Apocalipsis es un misterio. Solo sabemos su nombre, Juan. Algunos dicen que fue Juan el amado, este apóstol que en la última cena apoyó su cabeza sobre el regazo de Jesucristo. Otros afirman que no, que se trataba de otro Juan totalmente distinto, Juan el revelador, el de la revelación. Él no habla mucho de sí mismo, Juan, del Apocalipsis. Simplemente dice: estaba en el Espíritu en el día del Señor, estaba en la isla de Patmos. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, y el Señor dijo: todo lo que veas, escríbelo en un libro y entrégalo a las 7 iglesias de Asia. Las 7 iglesias de Asia que había en ese entonces. Formas parte de la Odisea de Éfeso o de Tiatira. ¿Eres de parte de una de las 7 iglesias de Asia? Es precisamente a ellos a quienes Jesús dijo que se enviara este libro, el Apocalipsis, que se enviara la revelación.
No digo que no contenga algo para nosotros, pero señalo que en su contexto iba dirigido a un grupo de personas distinto, a una época diferente y posiblemente por obra de un Juan distinto del que tú crees. Sin embargo, sabemos que Pablo afirmó haber recibido una dispensación, una revelación del Evangelio para cumplir la palabra de Dios en ti y en mí. La revelación de Pablo fue escrita para nosotros, los creyentes, la iglesia, las personas nacidas de nuevo. El hermano Hagin las llamaba cartas de amor a la iglesia. Me gusta esa expresión. Él decía que las epístolas de Pablo eran cartas de amor para la iglesia. Alabado sea el Señor. Permítame hablar sobre la revelación de Juan. Ya la mencioné y parafraseé, pero déjeme leerla. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Me encanta esa forma de expresar. ¿No es maravilloso? Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuántas veces has leído este pasaje sin caer en la cuenta de que Él, Jesucristo, se lo dijo específicamente para que lo lleve a las 7 iglesias de Asia? No digo que eso te impida leer el libro, solo digo que es interesante. Luego pasamos a Pablo, quien dijo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. Oyó cosas inefables, cosas que el hombre no le está permitido decir. Él habla de cómo recibió su revelación, Pablo. La recibió directamente de Dios. Fue arrebatado al tercer cielo. Ya fuera algo físico o espiritual, él sabía que era real y la recibió del Señor. Alabado sea el Señor. ¿No es asombroso? Y luego añadió que oyó palabras que no es lícito que un hombre pronuncie. Pero en el griego literal, o en original, dice palabras contrarias a la ley. Ahora bien, déjenme decirles algo. La revelación de Juan no es contraria a la ley, o sea, el Apocalipsis. Es algo así como una extensión de la ley, si realmente queremos profundizar en las. Y trata mucho sobre la ley. Está escrito desde la perspectiva de aquellos que están en la ley, bajo la ley y que viven a través de la ley. Pero en la revelación de Pablo, él recibió palabras que eran contrarias a la ley. La ley habla del juicio. La revelación de Pablo dice que Jesús no vino a condenar. La ley habla de castigo. La revelación de Pablo habla de ser preservado del castigo. Al comparar la revelación de Pablo, se ve que era contraria a la ley. No se trataba de obras, sino de gracia. No se trataba de acciones, sino de fe. Su revelación fue una revelación de salvación, por gracia, mediante la fe, contraria a la ley. Imagínese esto. Pablo era el mayor erudito judío que jamás haya existido. Conocía la ley mejor que nadie. Y Dios lo llevó al cielo y le dijo, Pablo, déjame decirte algo. Ya no vas a predicar la ley, vas a predicar una nueva revelación que es contraria a la ley. Es algo asombroso. Tuvo que haber dejado a Pablo totalmente impactado. Y sabes que tuvo que ser algo real porque para que él lo aceptara y se convirtiera plenamente a una teología del Nuevo Testamento basada en la gracia y la fe, no en las obras de la ley. Alabado sea Dios. Hay que reconocer el mérito del apóstol Pablo. Él lo llamó su revelación, lo llamó el misterio, lo llamó la revelación del misterio. Estamos hablando de una sola cosa, la revelación de Pablo. Necesitas saber en qué consiste la revelación de Pablo y necesitas saber cuál es la revelación de Juan para poder compararlas y decidir en cuál de ellas estás viviendo y cuál te va a beneficiar.
Permíteme ahora de nuevo hablar sobre estos 400 símbolos que aparecen en el libro del Apocalipsis. Tengo aquí una lista que voy a leer. Es importante que la lea. Es una lista larga, pero quiero que comprendas lo imposible que resulta interpretar con exactitud cualquier cosa del libro del Apocalipsis de Juan. Imposible. Aprovechando la ocasión, permíteme aclarar algo. La mayoría de la gente piensa que Apocalipsis significa una batalla del fin de los tiempos. No. Esa batalla se llama Armagedón. Apocalipsis significa revelación. Es una palabra griega que significa revelación. Por eso la gente en las películas, en las noticias o incluso en las iglesias se equivoca. Dicen, bueno, se acerca un apocalipsis. No, no, no. Apocalipsis significa revelación. No significa una batalla del fin de los tiempos. No significa una plaga. No significa fuego cayendo del cielo. Apocalipsis significa revelación. Hablemos de los símbolos por categorías. Se mencionan colores, 15 colores en la revelación de Juan. Distintas personas les han atribuido diferentes significados a cada uno de estos colores. Por ejemplo, el rojo tiene 2 o 3 significados. El azul tiene varios. Ya de por sí esto resulta confuso. Los números. Hay 25 números distintos. Y la gente le asigna significados diferentes a cada uno. Este número significa plenitud, que este otro número representa al hombre, este otro simboliza las 12 tribus de Israel, este número alude a las 12 piedras fundamentales del templo, y así sucesivamente. Se mencionan 45 lugares diferentes. Aparecen 20 bestias distintas. Se mencionan 20 seres angélicos diferentes. Se citan 3 tipos de corona. Y repito, todas estas cosas reciben significados diversos según quién las interprete. La Biblia no les asigna esos significados. La gente asume que representan ciertas cosas. Y se crea así un lenguaje que todos empiezan a adoptar y dicen, bueno, estas coronas significan aquello. Intentan elaborar una teología basada en significados que en realidad no provienen de la Biblia, son meras interpretaciones. Luego están las armas, se mencionan 10 tipos de armas. Los objetos naturales, 40. Los objetos celestiales, 20. Se mencionan 12 gemas o piedras preciosas, como diamantes, esmeraldas, sardios, topacios, y cada una recibe un significado distinto por parte de diferentes personas. También hay 10 metales diferentes, oro, plata, etc. 10 tipos de árboles y plantas, 5 clases de figuras femeninas simbólicas y 6 tipos de rollos y limas. Apenas he arañado la superficie. El asunto va mucho más profundo, así que voy a leer más rápido. La caída de las estrellas se le atribuye 4 significados distintos, que son ángeles, que son gobernantes de las alturas, son meteoritos, satélites, y cómo la gente del siglo I iba a hablar de estrellas cayendo, o de meteoritos o satélites. Quizá de meteoritos, pero de satélites. Faltaban 2000 años para que se inventaran. La oscuridad, el sol, juicio, colapso, la luna volviéndose sangre, las lunas de sangre. Últimamente se han escrito muchos libros sobre las lunas de sangre, pero ya nadie habla de ello, porque la luna de sangre apareció, desapareció y no ocurrió nada de lo que habían predicho. Verán, el problema de las predicciones es que si haces una falsa, prácticamente acabas con tu credibilidad. Por eso yo no hago predicciones. ¿Saben? De los 17 escenarios sobre el fin de los tiempos que he analizado, te dije que ninguno de ellos iba a ocurrir, que no pasaría nada. Lo dije 17 veces. No se preocupen, no va a pasar nada. No es el fin del mundo. Jesús no va a volver aún. Y me preguntaban, ¿cómo es que lo sabes? Y yo respondía, porque Jesús dijo que nadie conoce el momento. Y entonces la gente me miraba como si yo fuera un completo ignorante. Sí, pero fulano dice, yo no cito a fulano, decía yo, cito al Señor Jesucristo. Y él dijo que nadie lo sabe. Y nadie significa nadie, ni el mismo Señor Jesucristo. Cualquiera que prediga el momento se equivoca. Y ahí acaba su credibilidad.
Claro, pueden arrepentirse, rectificarse y seguir adelante, pero a decir verdad es mejor hacer predicciones falsas. Lo mejor es no hacer predicciones. Yo no hago ninguna. Bueno, predigo que Dios tiene cosas buenas reservadas para ti si le obedeces y le crees. ¿Qué nos espera? Estrellas cayendo, la luna de sangre, la marca de la bestia. ¿Qué es eso de la marca de la bestia? ¿Un código de barras, un QR, una identificación digital, un sistema biométrico, el código digital de un banco central? Todo el mundo dice que es algo distinto, la marca de la bestia. ¿Crees que la gente del siglo I pensaba que la marca de la bestia era un código QR o una marca en un chip dentro de una computadora? Por favor. Las langostas son helicópteros de ataque Apache. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Crees que Martín Lutero sabía lo que era un helicóptero de ataque? Los caballos que cupen fuego son tanques. Eso es lo que dicen hoy, tanques. Obviamente son tanques, ¿verdad? Fuego del cielo, misiles. ¿Sí? No lo sé. Sí, una gran montaña arrojada al mar. Un arma nuclear, un asteroide, un gran cometa, nadie lo sabe. Vamos, la gente solo está especulando. ¿Qué es el ajenjo? ¿Lluvia radioactiva? ¿Contaminación radioactiva? ¿Sabes? Si lo piensas bien, estas interpretaciones son realmente extrañas, ¿no? Pero la gente sigue haciendo interpretaciones. Dicen, bueno, ya sabes, eso es lluvia radioactiva. Que tú lo digas no significa que sea así. Muy bien, estoy predicando bien. Estrellas cayendo, estrellas cayendo. Tienen que ser misiles. Humo oscureciendo el cielo, el invierno nuclear. Sí, el abismo sin fondo, un cráter enorme. Son interpretaciones, gente. Las ofrecen a maestros modernos como Stuart o Heymar. Una erupción volcánica masiva o una devastación nuclear o cualquier otra cosa que quieras imaginar, supongo. ¿Quiénes son los dos testigos? Profetas, símbolos de la iglesia, presentadores de noticias. La imagen de la bestia, obviamente, es la televisión, o hologramas, o inteligencia artificial. Esa es la interpretación actual. Es inteligencia artificial o robótica. La bestia que habla es obviamente inteligencia artificial. Por favor, ¿has decidido que la inteligencia artificial no es tan inteligente? Yo sí, hay que tener cuidado. Se ha interpretado que la compraventa de moneda digital y la sociedad sin efectivo representan a Babilonia. Ahora elige una de estas, tu favorita. ¿Es Babilonia, Roma, Jerusalén, Nueva York, Bruselas o la futura capital mundial que aún no tiene nombre? Un amigo mío, muy conocido y gran ganador de un premio nacional de oratoria, viajó a Bruselas y regresó diciendo, existe una ciudad subterránea invisible bajo Bruselas, Bélgica, ahí donde opera el gobierno mundial único que controla todo. Espero que la expresión de mi rostro no haya delatado mi incredulidad ante el hecho de que una persona inteligente, amigo mío desde hace años y formado en las mismas enseñanzas que yo, saliera con la peregrina idea que existe una Bruselas invisible debajo de la Bruselas real. Es decir, una vez que te adentres en ese laberinto de especulaciones, no hay límite para lo que tu imaginación puede inventar. Y eso precisamente es lo que el diablo quiere. Él busca confundir a todos y acabar con cualquier consenso para que terminemos siendo una casa dividida. Y no hay nada que divida más a la gente que el libro del Apocalipsis. Aunque no por el libro en sí, sino por las interpretaciones que la gente le da. Tienes una postura basada en la mitad de la tribulación, previa a la tribulación, después de la tribulación, o la ya que veremos qué pasa, se llama pantribulación. La gente se engarza en disputas por estas cosas. Se libran guerras religiosas a causa de eso. Se derrama sangre por ello. Es increíble cuánta confusión surge al intentar interpretar en un libro que nunca fue concebido para ser interpretado por nosotros. Simplemente léelo, cierra el libro y espera que Dios desarrolle los acontecimientos según su propio cronograma. Mientras tanto, vuelve a la revelación de Dios que le dio a Pablo. Esa sí es para ti.
¿Qué son los cuatro jinetes? ¿Representan la guerra, el hambre, la peste y el desastre económico? ¿Qué es el Armagedón? ¿Se trata de una batalla moderna con ejércitos? ¿Sabías una cosa? En la Biblia no existe ningún lugar llamado Armagedón. Esa palabra significa monte de Megido, una referencia a una montaña cercana a una antigua ciudad donde se libraron muchas batallas. Pero no existe el tal monte Megido. Geográficamente no existe. Por lo tanto, tiene que ser un símbolo de otra cosa. No es literalmente un lugar. Sé que esto no les gustará a la gente, porque tal vez tu predicador favorito, o quizá tú mismo seas un predicador, habla del fin de los tiempos y puedo haberte ofendido. Piensa distinto, no te ofendas conmigo, yo simplemente estoy leyéndote la Biblia. ¿Qué son Gog y Magog? ¿Rusia, China, una coalición futura? Nadie lo sabe. ¿Acaso lo sabe tal o cual persona? No, no lo sabe. Simplemente presentó un argumento convincente y te persuadió. Pero eso no significa que tengas razón. 200 millones de jinetes, 200 millones de caballos, soldados a caballo. Bueno, podría suceder. Hablemos del anticristo a través de los siglos, empezando por el siglo primero. Todo el mundo ha predicho la aparición del anticristo. Cada generación ha señalado a uno o a varios. Así que, ¿cuál es el verdadero anticristo? Existen muchos tipos o similares a anticristo en el mundo, pero la figura que aparece en el Apocalipsis es el anticristo, no simplemente un anticristo más cualquiera. Por eso, cada generación ha elegido a su anticristo favorito. Fue el emperador Nerón, en el primer siglo fue el emperador Nerón. Luego Domiciano, quien desterró a Juan a Patmos en la segunda generación. En la Edad Media se señalaba a varios líderes musulmanes. Se consideraba que los musulmanes eran el anticristo, incluido Saladino, quien conquistó Jerusalén y derrotó a los cruzados. Estaban convencidos de que él era el anticristo, pero no lo era. ¿Anticristos? Sí, todos ellos lo fueran, pero no el anticristo, no. Durante la Reforma, esto es interesante, Martín Lutero y los demás reformadores identificaron al Papa vigente como el anticristo. Y el Papa, por su parte, identificó a Martín Lutero y a sus reformadores como el anticristo. Era un duelo de anticristo. Me llamas anticristo, pero yo te llamo a ti anticristo. No, el anticristo eres tú, sé que lo soy, pero tú quién, sé quién soy, pero tú quién eres. ¿No es absurdo? No me estoy burlando porque, aunque es un mensaje muy serio, hay que reírse de alguna de estas cosas porque son ridículas. Y sin embargo, la gente se deja llevar por estas suposiciones y presunciones. Y no quiero que Z Church se deje llevar. No quiero que los miembros de mi iglesia en Z Church sean engañados. No quiero que se dejen influir por personas que no deberían influir en ustedes. Quiero que estén firmemente arraigados en la revelación paulina y que sepan quiénes son, a quién pertenecen, qué tienen y qué pueden hacer mediante su unión divina con Cristo, literalmente. Sepan quiénes son, sepan lo que tienen a través de Cristo. Sí, eso es lo que quiero. Así que no me queda mucho más que decir. Durante la Revolución Francesa, la gente pensaba que el Napoleón Bonaparte era el anticristo. Luego le sucedió su sobrino, Napoleón III. Más tarde, al principio del siglo XX, el anticristo era Kaiser Guillermo III. Luego fue Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría fue Stalin. Yo he vivido a ver 6 anticristos. Stalin, Khrushchev, Gorbachev, ya saben, aquel que tenía una gran mancha de nacimiento. Y la gente decía que esa mancha en la frente era la marca de la bestia. Así que supongo que cualquiera con una mancha de nacimiento es un anticristo. ¿Ves lo estúpido que es esto? Ah, Saddam Hussein fue el anticristo de un tiempo. Fue reemplazado por Obama Bin Laden, quien se convirtió en el anticristo predilecto. Y luego diversos autores han señalado a Vladimir Putin, a Xi Jinping y otros líderes contemporáneos. Entonces, ¿quién es el verdadero anticristo? Puede que aún no haya nacido, así que deja de intentar identificar al anticristo.
¿Hay otros que están en contra de Cristo y de la unción? Sí, pero no son el anticristo. No tienes por qué preocuparte por quién es el anticristo. Ahora, déjame hablarte de todos esos 400 símbolos del libro del Apocalipsis. Cada uno de ellos recibe múltiples interpretaciones por parte de diferentes personas. Es como elegir una respuesta entre varias opciones. Aquí tienes el símbolo, ahora eliges la interpretación que quieras. Déjame decirte qué cosa hay de malo en eso, en ese sistema. Sabemos que hay diferentes símbolos. Algunos son números, otros piedras, lugares, colores o personas. Te menciono esto porque existen distintas categorías de símbolos. En total, como decía, suman más de 400. ¿Qué pasaría si eligieras un símbolo de 3 categorías diferentes? Digamos, una piedra preciosa, un número o un lugar. Ten en cuenta que existen múltiples interpretaciones. Así que si eligieras solo uno de las 3 categorías, no de todas, sino 3, un número, una piedra y un lugar, y combinaras todas las interpretaciones posibles, ¿cuántas combinaciones tendrías? Tendrías unas 13.500, tan solo a partir de 3 categorías. Puedes combinarlos de muchas maneras, porque cada vez que cambias un elemento, cambias el resultado final. Hay 13.500 formas distintas de combinarlos. Pero si ahora combinas todas las interpretaciones de todas las categorías de los 400 símbolos, asignando unas 5 interpretaciones diferentes a cada uno, la cifra te dejará atónito. Los cálculos te dejarán impresionado. ¿Cuántas interpretaciones posibles hay en el libro del Apocalipsis? Ni siquiera puedo pronunciar bien este número. Se trata de al menos 5.000 millones de billones de combinaciones posibles de números, lugares, cosas, símbolos e interpretaciones en el libro del Apocalipsis. Es decir, el número 5 seguido de 26 ceros. ¿Sabes cuán grande es esta cifra? Es billones de veces mayor que toda la arena de la Tierra. No que las estrellas del cielo, es 500 veces mayor que el número de las estrellas en el universo conocido. En otras palabras, para nosotros es descomunal, realmente enorme, un 5 seguido de 26 ceros. Esa es la cantidad de interpretaciones, combinaciones de las interpretaciones posibles. Eso significa que sería prácticamente imposible acertar al 100% al interpretar el libro del Apocalipsis. Imposible. Matemáticamente altísimamente improbable. Voy a repetir esa cifra. 5.000 millones de billones. Ese número no se escucha en Plaza Sésamo cuando están aprendiendo los niños los números. Quizá estemos planteando las preguntas equivocadas. En lugar de preguntar quién es el anticristo, tal vez deberíamos de preguntarnos, ¿quién soy yo en Cristo? Soy una nueva criatura en Cristo. Alabado sea Dios. Una vez, en vez de preguntar, ¿cuándo regresará Jesús? Tal vez deberías preguntarme, ¿por qué habría de pensar que Él me dejaría o me abandonaría? ¿Por qué preguntarme si alguna vez dejará de estar conmigo? ¿Por qué preocuparme por su segunda venida cuando yo ya cuento con su presencia eterna y constante? En lugar de centrarme en una segunda venida, ¿por qué no te enfocas en Cristo, en ti, la esperanza de gloria, aquí y ahora? Muy bien. ¿Y qué hay de la marca de la bestia? ¿Qué tal la marca de Cristo? Él nos ha sellado con la promesa del Nuevo Testamento. Alabado sea Dios. Tu señal está sellada y tú has sido entregado a Jesús. No tienes que preocuparte por la marca de la bestia. Dios tiene un reino diferente para ti y tú vives en ese reino. Has sido librado del sistema de este mundo actual y trasladado al reino del Hijo amado de Dios. No te preocupes por el gobierno mundial del anticristo. Tú no formas parte de eso. Tu ciudadanía está en el cielo. Estás sentado en los lugares celestiales en Cristo. Muy por encima de todo principado, potestad, espíritu maligno y anticristo. Vamos, predícalo, predicador. Bueno, ¿y qué hay de la gran tribulación? Dios no nos ha destinado a la ira, sino a alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. No tienes que preocuparte, solo con tus ojos verás la destrucción de los impíos. Caerán 1.000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero la plaga no se acercará a tu morada. La sangre de Jesús está sobre mi hogar. La muerte tiene que pasar de largo.
La pobreza tiene que pasar de largo. La enfermedad tiene que pasar de largo. La plaga tiene que pasar de largo. ¿Qué hay de las guerras, las plagas y los acontecimientos? Ya he respondido eso. Bueno, existen dos revelaciones. ¿A dónde vas a ir para oír hablar de la salvación? ¿Dónde vas a oír hablar de la justificación? No lo encontrarás en el libro del Apocalipsis. Hablo de la salvación por la fe. ¿Dónde vas a oír hablar de ello? Bueno, en la revelación de Pablo. ¿Dónde vas a oír hablar de la redención? En la revelación de Pablo. ¿Dónde vas a oír hablar de la reconciliación? En la revelación de Pablo. ¿Y dónde vas a hablar del sacrificio sustitutorio de Cristo? En la revelación de Pablo. El nuevo nacimiento, no en el libro del Apocalipsis, sino en la revelación de Pablo. La nueva creación, revelación de Pablo. Las realidades en Cristo y en Él, en la revelación de Pablo. Y solo en la revelación de Pablo. La identificación con Cristo, en la revelación de Pablo. Nuestra unión con Cristo, en la revelación de Pablo. El cuerpo de Cristo, la revelación de Pablo. El misterio, revelación de Pablo. La persona del Espíritu Santo, en la revelación de Pablo. La morada del Espíritu Santo en nosotros, revelación de Pablo. La dirección que tenemos del Espíritu Santo, la revelación de Pablo. El poder caminar en el Espíritu, revelación de Pablo. Los frutos que el Espíritu nos da, el fruto del Espíritu, en la revelación de Pablo. Los dones del Espíritu, revelación de Pablo. Los dones ministeriales, en la revelación de Pablo. El gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia, según el Nuevo Testamento, está en la revelación de Pablo. Los requisitos de los ancianos, en la revelación de Pablo. Los requisitos para ser diácono, en la revelación de Pablo. Nunca sabrás quién eres en Cristo si te limitas exclusivamente al libro del Apocalipsis. A veces verás algunas ideas, pero nunca sabrás quién eres, de quién eres y qué tienes hasta que te adentres en la revelación paulina. ¿Dónde se explica la fe? En la revelación de Pablo. ¿Dónde descubrimos lo referente a toda la armadura de Dios? En la revelación de Pablo. ¿Dónde se instituyó la Santa Cena? En la revelación de Pablo. El bautismo en agua, en la revelación de Pablo. La libertad cristiana, en la revelación de Pablo. La santificación, revelación de Pablo. La adopción por parte de Dios, revelación de Pablo. ¿Dónde descubres que Satanás fue derrotado? En la revelación de Pablo. Las personas que pasan todo su tiempo exclusivamente en el libro del Apocalipsis terminan con la idea de que Satanás es la fuerza dominante en la tierra, actuando a sus anchas. Bueno, eso pudo ser así en otra época, pero en esta época tenemos poder sobre todo el poder del enemigo, y nada nos dañará ni nos hará mal en absoluto. Si no entiendes quién eres, después de leer el libro del Apocalipsis, estarás luchando contra el miedo y la ansiedad, contra todo ese ambiente de fatalidad y pesimismo en que se ha convertido el mundo. Pero si profundizas en la revelación de Pablo, que es lo que enseñamos aquí en Z Church, tendrás fe para vivir en el aquí y el ahora. Y no solo para vivir, sino para tener una vida abundante, para disfrutar de la vida, de la familia, de los amigos, de la iglesia. Todos enfrentamos tiempos difíciles. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te libre el Señor. Amén. Así que sí, tenemos desafíos, pero ¿estamos viviendo en la gran tribulación? No. ¿Pasaremos por los tiempos de la gran tribulación? No. Me mantengo firme en esto. Puedes discutirlo conmigo si quieres. Permíteme hablarte de una última cosa. ¿Quién es Cristo en ti? ¿Es el Cristo de la historia? No. Él es quien está presente aquí y ahora. No es un Cristo del pasado, sino un Cristo del presente que vive en tu interior. ¿Es acaso solo el Jesús de Belén, el bebé nacido en el pesebre, el niño Jesús? No. El Jesús en plenitud vive corporalmente dentro de ti en este mismo instante. Ya no es un bebé, ¿es solo el Cristo del Calvario colgado en la cruz? ¿El del crucifijo en la pared? No.
Él es Cristo en ti, la esperanza y gloria. ¿Es solo el Jesús que ascendió al cielo y dejó a todos mirando hacia lo alto? No, no, no. Él es Cristo en ti, aquí y ahora. Alabado sea Dios. No es un Cristo lejano, es Cristo aquí y ahora. Es el Jesús que ha de volver, es el Jesús que ha venido, que ya ha venido, ya está aquí dentro de ti. Ya he mencionado que hablar de la segunda venida de Cristo es un asunto irrelevante. ¿Por qué? Cuando vives como Cristo, morir es ganancia. Él está en ti para siempre. Nunca te dejará ni te desamparará. Él vino una vez y para siempre. Entonces, ¿volverá a venir? Estoy seguro de que sí, absolutamente. Pero, ¿qué va a cambiar eso? Él seguirá siendo Cristo en ti, la esperanza y gloria. Eso es mejor que tener a Cristo en otro lugar, fuera de ti. ¿Es Él simplemente el Jesús que juzga las naciones o es Jesús en ti, esperanza y gloria? ¿Es solo aquel que justifica? ¿Es el Jesús que está en tu interior? ¿Es solo nuestra justicia futura o es el Jesús de tu interior? ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Dejemos de posponerlo todo para el futuro, para otra dispensación o para otra era. Deja de intentar descifrar todos los detalles de cómo será la vida en una época que aún no ha llegado. Creo que el libro del Apocalipsis es un libro que está por revelarse, aún no ha sido revelado. Sigue compuesto por tipos, sombras, símbolos. En cambio, la revelación de Pablo ya ha sido revelada. Puedes conocerla y te recomiendo que centres tu atención en lo que Dios hizo. Dijo, Dios dijo, Pablo es mi instrumento escogido. Lo he elegido para dar a conocer esta revelación en la tierra. Y qué revelación tan maravillosa es. Es una revelación que consuela. Es una revelación que da paz. Es una revelación que da confianza. Es una revelación de poder y fe. Demos gracias a Dios por la revelación de Pablo. ¿Hay lugar para ambas revelaciones? Sí. Pero en este momento de tu vida, ¿en qué revelación deberías estar viviendo? Yo no vivo en los tiempos del fin. Vivo en el tiempo de la hora. En este momento quiero dirigirme a todos mis amigos que tal vez no conozcan a Jesús. Estoy seguro que todo lo que se menciona en el libro del Apocalipsis es verdad. Estoy seguro de que vendrá la tribulación, vendrán tiempos muy difíciles, vendrá el juicio y la desolación. Estoy seguro de que todo eso sucederá. En algún momento de nuestro futuro eso sucederá. Pero te diré la verdad. No tienes que preocuparte por ello. Una vez que entregas tu vida a Cristo, quedas exento de todo eso. Has sido liberado del sistema del mundo y trasladado al reino de Dios. Y estás a solo una decisión de evitar todas las calamidades que se ciernan sobre quien no cree. Así que, ¿qué vas a elegir? ¿Vas a elegir la tribulación o la gloria de Dios? Jesús era la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Elige su presencia, elige a Jesús aquí y ahora. Él vendrá a ti y estará contigo para siempre. Te librará de toda la ruina y la desolación que se cierne sobre el mundo no salvo, sobre todo los que no son salvos. Padre, te doy gracias ahora mismo por bendecir a todos mis amigos que están viendo y escuchando. Y oro por aquellos que aún no han decidido recibir a Cristo, para que lo hagan hoy y queden exentos del juicio que vendrá sobre los habitantes de la tierra. Bueno, ya les he dado mucho en qué pensar y tal vez quieran volver a escuchar esto. Hay mucha información aquí, pero la cuestión fundamental es, ¿estás viviendo en el tiempo presente o en los tiempos del fin? Esto fue el mensaje de nuestro pastor Larry, el que les acabo de traducir. Y ahora les voy a dar mi propio mensaje. Según la revelación de Pablo, ya Dios nos dio la salida al caos del mundo y de lo que venga. Para estar bajo la protección y amor de Dios, debe ser lavado, cubierto por la sangre de Cristo. Así eres hecho hijo de Dios, superando de esta manera el gran abismo que nos separa de Él. El abismo que es el pecado original, más todos los pecados que cometimos, estamos cometiendo y cometeremos en esta vida. Tenemos que aferrarnos a lo que hizo Jesús al sacrificarse por nosotros con su muerte y expiación en el infierno.
para ser hechos nuevamente hijos de Dios. Debemos creer en nuestro corazón que Él nos salvó y confesarlo con nuestros labios. Si quieres reinar por la gracia en tu vida y en la vida eterna, repite esta oración conmigo. Jesús, creo en ti. Jesús, creo que con tu sacrificio me libraste de la herencia, del pecado con la que todos nacemos. Jesús, creo en ti. Te declaro mi Salvador y te tomo por mi Señor. Jesús, tú eres el Señor. Yo creo esto. Tú eres mi Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y es así, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, integridad, paz, prosperidad y sanidad. Fue un gusto poder transmitirles este mensaje y espero que nos podamos ver el próximo jueves a las 6 de la tarde, la hora Lima, Perú.